Gloria al Señor. Bien, mis amados, quiero invitarles a que estén muy atentos al tema, a la enseñanza que quiero compartir en esta mañana. Con ayuda del Señor hablaré sobre el tema principios bíblicos para ser prosperados. Principios bíblicos para ser prosperados. Gloria al nombre del Señor. Esa palabra prosperidad ha sido una palabra tan mal utilizada, mal aplicada, ha sido tan sacada de contexto, se ha utilizado para manipular a tal punto que para muchos cristianos la palabra prosperidad casi que suena a herejía. Es decir, hay gente que escucha la palabra prosperidad y de una se pone a la defensiva porque se ha satanizado tanto esta palabra que pareciera que la prosperidad fuera del diablo y que lo normal es tener necesidades, es padecer, eso es de Dios, y que por el contrario prosperar es del diablo. Hermano, es terrible. Por supuesto, ese concepto, ese resultado, insisto en ello, del mal uso que muchos llamados pastores, maestros, apóstoles, etcétera, el mal uso que han hecho de este concepto que es bíblico. Ojo, porque la prosperidad es de Dios, no es del diablo. Amén. Entonces lo primero que quiero hacer es, para los que me están oyendo en casa y para los que están aquí, es primero destrabar. Es que usted se desarme, que usted se quite de pronto ese mecanismo de defensa cuando escucha la palabra prosperidad, porque lo vamos a tratar hoy a la luz de la palabra del Señor. Lo vamos a tratar como la Biblia maneja este tema, y yo espero en Dios que esta enseñanza sea de bendición para cada uno de nosotros, que salgamos hoy de esta escuela dominical, que podamos salir con una mente libre, con una mente abierta y sobre todo con una mente conectada a la palabra del Señor. Y por eso mi tema para esta mañana es principios bíblicos para ser prosperados. Les voy a enseñar principios. Son principios bíblicos, principios que extraemos de la palabra del Señor, y que estos principios están conectados con la prosperidad, de tal forma que la prosperidad, según Dios, no se puede adquirir fuera o al margen de estos principios bíblicos, sino que es una prosperidad que se obtiene con base a este principio bíblico. Aquí está mi hermano Adolfito, que me va a ayudar a leer algunos textos bíblicos, y quiero que iniciemos en Tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan, versículo 2. Así que el tema de la prosperidad es un tema no solamente bíblico, lo cual ya es muy diciente, sino que además es un tema necesario para todos nosotros como creyentes. Por favor, Adolfito. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ok, quiero resaltar dos cosas aquí. Primero, que la prosperidad es el deseo de Dios para nosotros, y que aunque aquí es Juan el que dice yo deseo que tú seas prosperado en todo, entendamos que Juan está hablando bajo inspiración divina. Es decir, lo que Juan está diciendo, o Juan está expresando la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Así que esta palabra o esta declaración tiene la autoridad apostólica, lo cual lo convierte o le da un peso doctrinal a este principio bíblico. Primero eso, Dios desea que seamos prosperados. El diablo desea
que estemos arruinados, derrotados en una situación complicada. O sea, primero quiero que usted parta desde ese principio. Quien quiere que usted sea prosperado es Dios. Quien quiere que usted esté arruinado y derrotado es Satanás. No permitamos que el mal uso que muchos hombres inescrupulosos que han utilizado este concepto bíblico para manipular y para enriquecerse a sí mismo, no permitamos que esa deformación que han hecho, transgiversión que han hecho de este concepto bíblico, no permitamos que nos dañe a nosotros y que nos cohíba, nos prive del deseo de Dios. Es que es Dios el que desea que seamos prosperados. O sea, ni siquiera es que yo deseo ser prosperado, no, es Dios el que desea por mí ser prosperado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Segundo, que esta prosperidad, la cual el apóstol desea para este hombre de Dios, a quien le llama amado, posiblemente Gallo, la prosperidad que desea para él es una prosperidad que afecta tres áreas principales en la vida del ser humano. Primero, él dice, el versículo dice, y que seas prosperado. Hermano Adolfito, si lo tiene por ahí en la mano, vayamos leyéndolo otra vez. Versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ok, primero, Dios desea que seamos prosperados. ¿En qué? Número 1, las cosas. Número 2, ¿qué más? Y que tengas salud. La salud. Y número 3, así como prospera tu alma. la espiritualidad. O sea, observen que el objeto de prosperidad de Dios para el creyente afecta tres áreas. Primero, las cosas. Segundo, la salud. Y tercero, la vida espiritual, el alma. Así que la prosperidad de Dios es integral. Y de aquí esto se desmarca del concepto mal utilizado de prosperidad, en el que solo se enfoca dinero y dinero y dinero y dinero, y si tú tienes plata estás bendecido, y no importa que estés descarriado, pero si tú tienes plata estás bendecido, y si tú tienes buena salud y tienes plata ya lo tienes todo, sin importar que la vida espiritual esté deteriorada. Y ese no es la prosperidad de Dios, no es esa. Aquí entonces se nos muestra un croquis, un bosquejo de cómo es la prosperidad que Dios desea para nosotros. Primero, las cosas. Y en las cosas podemos incluir la economía, el empleo, la empresa, los negocios, las ventas, las cosas. Dios desea que en todas las cosas seamos prosperados. Segundo, Dios desea que nuestra salud también sea prosperada, que nosotros podamos gozar de buena salud. Ese es el deseo de Dios. Y tercero, que esa prosperidad sea como va también la vida espiritual. Es entonces una prosperidad integral. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dicho esto, permítame recordarle lo que significa prosperidad. ¿Qué es prosperar? Bueno, prosperar es mejorar progresivamente la situación. Es mejorar de forma progresiva nuestra situación física, económica, espiritual. Eso es progresar. En cualquier caso, el concepto de progreso implica progreso. Es decir, es un proceso del que se va de menos a más. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos a los caminos del Señor, llegamos arruinados, espiritualmente arruinados. Llegamos muertos en delitos y pecados. Y como consecuencia de esa crisis espiritual, todas las áreas de nuestra vida estaban en degradación. El matrimonio, los hijos, la familia, todo estaba arruinado. Todo estaba arruinado. El dinero se iba en saco roto. Un amigo mío, inconverso, recuerdo, compañero de trabajo,
Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, nos alegrábamos cuando llegaba la quincena. Ay, hermano, anhelábamos la quincena. Es decir, cuando ya era 14 o 29, eso chiflaban los compañeros, se alegraban, todos menos él. Él, cuando empezaba ya 13, 14, uno lo veía cabizbajo, pensativo, porque para él la quincena representaba problemas, dificultades, pelea en la familia, porque ya sabía que no le iba a alcanzar y ya sabía que le iban a llegar las deudas. Así que para él el peor día del mes era la quincena. Y así vivíamos muchos de nosotros. Así que el concepto de prosperidad implica un proceso en el que mejoramos, en el que se pasa de menos a más. Dios desea que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Quiero que aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de desarrollar el tema, debo también hacer algunas anotaciones que es importante que tengamos en cuenta. En la visión de Dios de prosperarnos de manera integral, y que esto implica también el alma, habrá momentos en que para Dios prosperar nuestra vida espiritual, nuestra fe aumente, nuestra dependencia de Dios se fortalezca, Dios tendrá que limitar nuestros recursos económicos. Y Dios tendrá que pasarnos por procesos de enfermedad. ¿Por qué? Porque de esta manera Dios va a prosperar nuestra vida espiritual. Y si para ese propósito de Dios necesita que el empleo escasee, necesita que la salud se afecte un poco por un tiempo, dice allá el apóstol Pedro, dice: si es necesario, tengáis que ser afligidos. Si es necesario, por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos. Pero ojo, porque esto es solo si es necesario. Si no es necesario, si Dios considera que puede bendecir nuestra vida sin la necesidad de pasarnos por las aflicciones, Él nos va a bendecir. Pero si es necesario que seamos afligidos por un poco de tiempo, seremos afligidos. Y esto puede representar que se apriete la economía, que haya enfermedad, que haya ciertas limitaciones. Alguien aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo que no podemos concluir siempre que si una persona está desempleada, está enferma, es porque esa persona esté mal delante del Señor. No necesariamente es así. No necesariamente es así. Ahora, lo que sí es cierto es que aunque un cristiano fiel a Dios esté pasando por un momento de crisis económica o de enfermedad, Dios siempre lo va a ayudar, lo va a respaldar y no lo va a desamparar. Y ese cristiano podrá decir, como dijo el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por duro que sea el proceso por el que necesariamente Dios me haga pasar, nunca me va a desamparar. Nunca. Aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, voy a mencionar por lo menos 7 principios o 8 principios, hasta donde el tiempo me permita, bíblicos para ser prosperados. El primero lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 33. Adolfito, si nos puedes ayudar. En Mateo capítulo 6, versículo 33, se establece el principio de la prioridad en Dios. Y si no colocamos esto como el principio primario, todo lo que hagamos lo haremos al revés. Y no contaremos con el respaldo de Dios para nuestra vida. Por favor, Adolfito.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El primer principio para ser prosperado es este: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, ¿cuáles son las demás cosas? Economía, buena salud, casa, que el carro, que la universidad, todas las cosas vendrán como añadidura si primero yo busco el reino de Dios. ¿Por qué muchas veces no somos prosperados? ¿Por qué no disfrutamos de la prosperidad que Dios desea para nuestras vidas? Si el Señor nos salvó, el Señor nos trajo a sus caminos para bendecirnos. Él dice: los pensamientos, los planes que yo tengo con ustedes son de prosperidad, son para bien, no para mal. El Señor no nos trae del mundo del pecado donde el diablo nos tenía, hermano, dándonos golpizas para traernos acá y Él seguir dándonos golpizas. No, el Señor nos trajo para bendecirnos, para restaurarnos, primero para salvarnos. Entonces, ¿por qué yo no experimento una prosperidad según la Biblia? Y la primera razón puede ser esta: porque yo, aunque estoy en los caminos del Señor, ando detrás de las añadiduras, y solo si me queda tiempo busco el reino de Dios. No habrá prosperidad así, no de Dios, no la prosperidad de Dios. Y la bendición de Jehová, o la prosperidad de Jehová, es la que enriquece y no añade tristeza. Ese texto nos dice dos cosas, por lo menos dos cosas. Primero, que la prosperidad que viene de Dios es la que realmente vale la pena. Y segundo, que hay otras formas de ser prosperados, pero que no es según Dios. Por eso se dice la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, porque se puede prosperar de otros medios, pero la de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Primer principio para ser prosperados: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No nos equivoquemos, amados hermanos. No nos equivoquemos en esto, porque en esto fallamos mucho. Nos equivocamos demasiado en esto. Estamos afanados en el trabajo, estamos afanados porque necesito los muebles, porque quiero comprar la casa, estamos afanados porque tengo que estudiar, porque tengo que hacer, y estamos tan afanados que solo si nos queda tiempo, porque muchas veces no nos queda tiempo, si nos queda tiempo voy a la iglesia. Si me queda tiempo voy al culto de oración. Si me queda tiempo voy al culto de enseñanza. Y la mayoría de las veces no queda tiempo. Si me queda tiempo voy el domingo a la iglesia. Si me queda tiempo leo la Biblia. Si me queda tiempo oro. No habrá prosperidad de Dios así, hermano. La prosperidad de Dios es sobre aquel que busca primero el reino de Dios. Y a mí me llama la atención que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás. Observe que no dice ustedes lo buscarán como añadidura, no dice eso. Como dice, vendrá. O sea, yo no tengo que buscarlo, vendrá a mí. ¿Me estoy haciendo entender? De lo que yo tengo que ocuparme es del reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Bueno, lo voy a buscar. ¿Está aquí? Estoy aquí. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está la bendición? Yo estoy aquí concentrado en Dios. Y las añadiduras vendrán aquí donde yo estoy buscando al Señor. Me seguirán a mí. Por favor, no alteres ese orden. Porque
Porque tú dejas a Dios, dejas el congregarte, dejas la oración, dejas buscar a Dios, lo dejas y estás corriendo tras las añadiduras. Y las añadiduras te ven que vienen sin Dios y ellas corren también. Y tú corriendo tras ellas y ellas corriendo de ti. Hay gente que vive así, hermano. Le dicen, hay una puerta abierta, ya corre. Y ellos van corriendo y cuando llegan, acabaron de cerrar la puerta. Pero hay otra, ya corre. Y van corriendo y llegan. Y así viven. Oye, detente. Lo que pasa es que has cambiado el orden en tu vida. Deja ya de correr tras las añadiduras. Vive tranquilo, vive en paz. Ves a Dios, busca el reino de Dios y serán las añadiduras las que vendrán a buscarte a ti. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ese es el orden de Dios, por supuesto. Esto no cabe en un análisis de la lógica humana, pero es lo que dice la palabra del Señor. Si tú quieres la prosperidad de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adolfito me va a ayudar a leer en Proverbios, donde leímos, o bueno, más bien vas buscando, hijo, y me vas teniendo allí Jeremías 17:10, donde nosotros leímos al iniciar. Hay una declaración, un principio que es fundamental y es el segundo principio para ser prosperado. ¿Cuál es? El de honrar a Dios con nuestros bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Por favor, quiero que entienda el orden, cómo suceden las cosas. Primero, un creyente que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, le vienen la prosperidad económica, las bendiciones económicas, los bienes vienen a él como efecto de la presencia de Dios en él, que atrae todo eso. Una vez que yo, estando en la presencia de Dios, soy bendecido, ¿qué debo hacer? Honrar a Dios con todos mis bienes, honrar a Dios con lo que Él me da a mí. Debo honrarle a Él con eso. Mis talentos, mi economía, mi salud, mi fuerza. Debo honrarle a Dios con todo lo que Él me da, los bienes que Él me da. Él me da la salud, Él me da las fuerzas. Debo honrarlo a Él con ese bien que Él me ha dado. Él me ha dado la familia, Él me ha dado el empleo, Él me da la economía, Él me da las necesidades, me suple. Debo honrarlo a Él con todos los bienes que Él me da. Y por eso dicen Proverbios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Mire ese segundo versículo. El resultado de honrar a Dios, ¿cuál es? Serán llenos tus graneros con abundancia. Ese es el resultado de alguien que honra a Dios con sus bienes. Si yo honro a Dios con mis bienes, y bienes no solo es lo económico, lo es todos los bienes que Dios me ha dado a mí. Si lo honro a Dios, entonces serán llenos nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mostos. Y esto refleja prosperidad, prosperidad de Dios, prosperidad en lo económico, prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuántos anhelan ser prosperados por Dios? Recuérdeme, el primer principio bíblico para ser prosperado, ¿cuál es? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá como añadidura. ¿Cuál es el segundo principio para ser prosperado?
honrar a Dios con nuestros bienes. Y en este principio se incluye todo lo que es ofrendas, diezmos, primicias, etcétera. Todo lo que yo doy a Dios como un acto de fe. Permítame dar algunas pinceladas a lo que es, por ejemplo, los diezmos. Este es otro tema que ha sido tan maltratado, tan deformado, tan sacado de contexto por muchos inescrupulosos, que ha logrado de alguna forma prevenir a la gente, a mucha gente, y se privan de esto y no están honrando a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. El diezmo es un principio que hoy está bajo ataque. Es un principio bajo ataque. Bajo ataque en dos sentidos. En los que utilizan este concepto para lucrarse, para su provecho malvado. Y dos, los que intentan negarlo, los que intentan abolirlo, etcétera, con el objeto de detener la obra del Señor. Cuando en el Antiguo Testamento el diezmo se implementa en la ley de Dios, ojo, el diezmo no inició con la ley. El diezmo, el primer registro que tenemos de diezmo en la Biblia ocurrió por lo menos 430 años antes de la ley, y fue Abraham. 430 años antes de la ley tenemos registro de un hombre que diezmó, y luego su hijo y sus nietos, etcétera. Pero cuando se instituye el diezmo ya en tiempo de Moisés, se hace con el objeto de que se pudiera autosostener todo el mecanismo eclesiástico. Es decir, es la forma que diseñó Dios para que su obra avance, para que su obra pueda desarrollarse. Y por favor, quiero que sepa también que el diezmo fue establecido para el sostenimiento de la obra del Señor, de los ministros de Dios y de la casa del Señor. Ese es el objeto primario del diezmo. Dios necesita mi ofrenda, Dios necesita mi diezmo. Él no, para Él no. Como tampoco necesita mi adoración, como tampoco necesita mi alabanza, como tampoco necesita mi tiempo, como tampoco me necesita a mí, porque Él es Dios. Es decir, Él sigue siendo Dios sin mí. No necesita nada de mí. ¿Me estoy haciendo entender? Luego, Dios en su amor y en su misericordia me toma y me introduce en su propósito para cumplir el plan que Él tiene. Y en ese sentido, mis fuerzas, mis recursos, mis habilidades, todo lo que tengo lo coloco en las manos del Señor para bendecir la obra de Dios, para que la obra de Dios pueda avanzar, pueda seguir. Así que Dios no lo necesita en el sentido de que Él es autoexistente, existe por sí mismo, no necesita de nadie para existir. Pero Dios necesita de mí en el sentido de impulsar su obra, porque fue el sistema que Él estableció para que su obra avance. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que algunas cosas que debemos tener en cuenta. Primero, que el diezmo es un acto de sujeción. Es decir, el que diezma está en un acto de sujeción, de obediencia, de gratitud, de dependencia, de confianza y amor a Dios y a su obra. Y este se debe realizar con amor y de manera voluntaria. Bendito nombre del Señor. Segundo, que el diezmo se debe realizar con un acto, en un acto de fe. Fe requiere eso, requiere fe y requiere amor para darlo. Si una persona a este acto de diezmar no le agrega estos dos ingredientes, primero, no lo aceptará, y segundo, no lo hará. Si lo llega a hacer, no lo hará con convicción o con amor. Adolfito, acompáñame. Hay otras citas que quiero revisar antes de la que te di. Ayúdame en Hebreos 4:2, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 2.
Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Así que este concepto bíblico sobre el diezmo debe ir acompañado de fe del que lo oye. Porque de otra manera no hay forma que se acepte. Es decir, hay muchas voces que dicen que no debes diezmar, que le vas a llevar la plata al pastor, que vas a enriquecer al pastor, que esto y cualquier cantidad de cosas que el diablo dice, hermano. De manera que para yo ser fiel en mis diezmos y en mis ofrendas, debo tener fe al oír la palabra del Señor. Debo creer que lo que estoy haciendo lo hago porque Dios me pide que lo haga. Y número 2, debe ir acompañada de amor. Y dice en Mateo capítulo 6, versículo 24, yo leo este texto, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero, a Dios y a las riquezas. Así que el acto de diezmar debe llevar como ingrediente también mi amor a Dios. Le amo a Él más que a las riquezas, le amo a Él más que al dinero. Y el diezmo viene también siendo una representación de mi desprendimiento del dinero y rendirlo al Señor, rendirlo a Dios, en el que coloco a Dios como primero en mi vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta preciosa hora? Algunas cosas muy importantes que usted debe tener en cuenta con respecto al diezmar. Primero, que el diezmo es sagrado. El diezmo es sagrado. El diezmo le pertenece a Dios. Segundo, que cuando alguien quería recuperar el diezmo después de haberlo gastado, tenía que añadir la quinta parte. Eso lo encontramos en Levítico 27:31. Era una medida para enseñar al pueblo que el diezmo se tenía que respetar. Era de Dios, era sagrado y que no se podía utilizar. Como medida a eso se agregó esta norma: se tendría que añadir la quinta parte. Además, ¿dónde se tenía que llevar el diezmo? ¿Dónde debo yo diezmar? Deuteronomio 12, por favor, Adolfito, Deuteronomio capítulo 12, porque todo esto está regulado en la palabra del Señor. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Dónde debo hacerlo? Deuteronomio 12, versículo 5, versículo 6. Algunas personas, al no entender bien el tema, no hacen el procedimiento correcto según la Biblia. Por favor, hijo. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. El 11 también, hijo. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Ok, entonces encontramos que había un lugar a donde se tenía que llevar el diezmo. ¿Cuál era? El lugar que Dios escogiere para ti. Yo me encuentro de repente con personas cuando voy a predicar a otro lugar que se me acerca con un sobre y me dice: pastor, le voy a dar este diezmo. Cuando me dicen eso, de inmediatamente los detengo. Le digo: no, hermano, así no funciona. Tú debes diezmar en el lugar que Dios escogió para que tú te congregues. Allí es donde debes diezmar. Sigo. El verso 11 dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido. Amén. Entonces miren que la Biblia es muy clara en esto. ¿Qué pasa? Si alguno de los hermanos que está aquí hoy presente, por alguna razón nos está visitando hoy, no se pudo congregar en su iglesia, pero usted tiene un lugar donde se congrega, es miembro de esa iglesia, usted no debe diezmar aquí.
porque usted está acá de visita, usted acá puede ofrendar, puede dar una colaboración si usted le nace hacerlo, pero sus diezmos usted los da en el lugar donde usted se congrega, en el lugar donde usted lo alimentan espiritualmente, donde hay un pastor que ora por usted, donde hay un pastor que ora a Dios por el mensaje para entregárselo, donde hay un pastor que le enseña la palabra del Señor. Es allí donde usted debe llevar su diezmo, al lugar que Jehová tu Dios escogiere, donde Dios te llevó, donde Dios te reunió, te llevó sí, para que tú le sirvas al Señor. Yo recuerdo siempre una anécdota que la he dicho en otras ocasiones. Empezando yo el ministerio, recuerdo que estoy hablándole de 20 años atrás, y eran tiempos muy difíciles. El tema de la economía no era para nada fácil. O sea, a mí me tocaba a veces esperar que llegara el culto de la noche para que entrara 1,000 pesitos, salir luego a comprar media librita de arroz, un poquito de aceite y un plátano maduro, porque no había para más. Me tocaba pagar el arriendo, los servicios, y habían veces que se me juntaban las cosas. Pues Dios me abría puerta y salía a predicar, y con eso Dios me bendecía, y de esa manera lograba mantener al día las cosas. Pero habían los finales de mes, eran muy fuertes, eran realmente muy fuertes. Y para mí siempre era un terror. Yo decía, yo me muero si eso llega a pasar, que la electricidad lleguen a cortarle la luz a la iglesia. Así que eso me inquietaba muchísimo a mí. Y yo recuerdo que estábamos ya en esos días vencido el mes de arriendo, los servicios también, necesitaba un milagro de Dios. Y había una hermanita que nos había pedido oración a los poquitos que nos congregábamos, algunos 7, 8 hermanitos que nos congregábamos allí, pero ella había pedido oración porque había un dinero retenido que pedía a Dios para que ese dinero llegara, y todos los hermanos ayunamos y oramos a Dios para que el Señor le supliera. Un día ella en una escuela dominical dijo: pastor, voy a dar un testimonio, pastor. ¿Recuerdan, pastor, que estábamos orando? Y ella toda feliz, estábamos orando por el dinero que tenía retenido, pastor, ya llegó el dinero, ya lo tengo, pastor. Y los hermanos aplaudieron. Y luego dijo: y ya fui a llevar a mi siembra a Radio Minuto, ya di todo allá. Yo el día siguiente tenía que pagar el arriendo, que ya me iban a echar, que me iban a cortar la luz. Yo solo la miré y sonreí, porque a la larga la gente tiene derecho a hacer lo que quiera hacer. Pero la lógica es, si hay un lugar donde oran por ti, donde te visitan. Ella fue a un lugar donde ni siquiera la conocen, no saben quién es ella. ¿Me estoy haciendo entender? Por supuesto, ahí Dios estaba tratando conmigo. O sea, ese era un trato. Dios estaba formando al pastor Carlos. Dios estaba enseñándole al pastor Carlos: tú dependes de mí, no dependes de los hermanos de la iglesia. Dios al pastor Carlos en ese momento le estaba enseñando: quiero que aprendas a mirarme a mí cuando estés en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Dios es el que toca el corazón de los hermanos, pero Él también puede endurecer el corazón de los hermanos. En cualquier caso, este Dios de donde viene la bendición. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿dónde debo llevar mis diezmos? Al lugar que Dios escogiere para mí, el lugar donde me congrego, el lugar donde yo asisto, a mi iglesia local, al lugar donde yo pertenezco. Pues tengo la responsabilidad de contribuir con mi esfuerzo, con mis recursos, con mis habilidades, con mis talentos. Yo tengo el deber de contribuir para que la obra del Señor avance. En el momento que uno se bautiza, nosotros nos convertimos, los que ya son bautizados se convierten en miembros en plena comunión de la iglesia. Y al ser miembro le lleva a usted a adquirir privilegios, pero también responsabilidades. Y entre las responsabilidades está que nosotros, principalmente los bautizados de la iglesia, somos los que más le debemos poner el pecho a que esto avance, a que esto siga adelante. Aquí no viene el alcalde a decir: bueno, miren que ustedes van a hacer una campaña, les voy a donar tanto, que necesitan sillas. No, lo hacemos nosotros. Dios ha diseñado el sistema de
nosotros con nuestros recursos, de lo recibido de su mano, de eso le damos a Él, invertimos en la obra para que la obra siga avanzando. Y por eso el sistema de diezmos y ofrendas establecido por Dios para que su obra pueda avanzar. Si eso no pasara, si no resultara así, si la iglesia no entendiera de esa manera y el diablo lograra su objetivo de endurecer el corazón de la gente para que no diezme ni ofrenda, muchos proyectos no se podrían hacer. Muchas iglesias no se podrían abrir. Muchos pastores tendrían que decir: hermano, yo los amo mucho a ustedes, pero yo tengo una familia que tengo que atender. Y lo siento mucho, pero yo tengo que irme a trabajar. Amo la obra del Señor, pero yo tengo que responder por mis hijos, tengo que responder por mi esposa. Si el diablo lograra su objetivo de endurecer el corazón de la gente para que la gente no diezme, no ofrende, no avance, se detendría la obra del Señor. Por eso entiendo que el diezmo es un principio bajo ataque del diablo, porque este es el sistema que estableció Dios para que funcione y avance su obra. Alguien que aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea toda la gloria. No podríamos hacer Operación Lodebar si no hay hermanos que de lo que han recibido de Dios aportan para que Operación Lodebar se pueda dar. No existiría Operación Lodebar, o lo haríamos cada año. Pero la razón por la que existe Operación Lodebar y que vamos a llevarle alimento a los habitantes de la calle es porque hay hermanos que han entendido que cuando honran a Dios con una comida, con dinero que aportan, permiten que la obra del Señor pueda avanzar y que se pueda desarrollar y llegar a lugares donde de otra manera sería más difícil llegar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Qué se diezmaba? Bueno, los judíos y el pueblo del Señor diezmaba. El principio bíblico es: de todo lo que me dieres. Génesis capítulo 28 versículo 22 dice: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres, dice Génesis capítulo 28 versículo 22. Es decir, de toda la bendición, todo lo que llegare a mí, si me lo dio el diablo, bueno, de eso no puedes diezmar. Pero si te lo dio Dios, de todo lo que Dios te diere, debemos dar para el Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque algunos de repente dicen: bueno, yo diezmo de mi empleo, pero si por alguna razón tengo algo extra, de eso no debo diezmar. Bueno, tienes derecho a hacerlo, pero si quieres hacerlo conforme a la Biblia, el principio bíblico es: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? En Lucas 18:12 encontramos que esa percepción de diezmar de todo lo que Dios diera persistía en los judíos que vivieron contemporáneos con Jesús y los discípulos. Allí en la oración del publicano, él dice: doy mi diezmo de todo. Así que el concepto de diezmar de todo lo que Dios nos da no solamente estuvo en la mente de los judíos en el Antiguo Testamento, sino que también lo tuvo en la mente, ese pensamiento estuvo en los judíos en los tiempos de Jesús. ¿De qué más se debía diezmar? Del fruto de la tierra y de los animales. Lo encontramos en Deuteronomio 14:22, Levítico 27:30. No vamos a leer esos versículos. En algunos casos, y aquí se le voy a pedir a Adolfito que me ayude, Deuteronomio 14:24 al 26, porque en algunos casos no se podía diezmar en especie y se diezmaba en dinero. Algunos dicen, los que están en contra del diezmo dicen: no, que la gente no diezmaba en dinero, sino en vaca, en buey, y si los pastores piden diezmo, entonces tienen que llevarle vacas y buey. Bueno, no siempre fue así. Por supuesto, el factor predominante, el sistema monetario en los tiempos bíblicos eran especies, y en excepciones dinero, o lo que sea que representara dinero para ese tiempo. En nuestro tiempo actual es lo opuesto, es lo contrario. El factor predominante de cómo se desarrolla la economía es transacciones con dinero.
No es trueque como antes. Yo te doy el burro, tú me das el caballo, yo te doy estos bultos de maíz. No, ahora es dinero. ¿Cuánto vale? Te lo compro. Y yo voy y compro lo que necesito. Leamos lo que dice, por favor, Deuteronomio capítulo 14, versos 24 al 26. En voz alta va a leer Adolfito y usted va a escuchar. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Amén. Busca, hijito, Deuteronomio 18, 1 al 5. De manera que entendemos aquí que este principio del diezmo implicaba dar a Dios de todo lo que el Señor le daba al creyente en ese sentido. Y los judíos, hermanos, miren, hay una particularidad en los judíos, sean cristianos o no cristianos. Esa gente prospera donde quiera que lleguen. De hecho, Israel es un milagro de prosperidad impresionante. Cuando usted lee un poquito de historia, un poquito de geografía, Israel ha hecho que los desiertos florezcan. O sea, han sido capaces, a ver, cuando después de la Segunda Guerra Mundial le entregan el territorio a ellos, entre gran parte le entregaron un desierto. Ellos dijeron, bueno, esta es la tierra nuestra. Empezaron a trabajar esa tierra y han hecho florecer el desierto literalmente. Un pueblecito tan pequeño que además de ser conformado como nación no tiene mucho después de la Segunda Guerra Mundial, que vive todos los días recibiendo ataques de sus enemigos, está rodeado de enemigos, todos los días están atacándolo. ¿Cómo ha hecho ese pueblo para convertirse en una de las potencias militares, tecnológicas, económicas del mundo? En Estados Unidos la mayoría de los bancos el dinero lo mueven los judíos. ¿Cómo han hecho? Los judíos son muy celosos en este principio de sus diezmos. Y hay una promesa de Dios para el pueblo. Dice Dios, probadme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde y reprenderé al devorador por vosotros. Alguien que aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hijo, si tienes la cita, ¿nos ayudas a leer? Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas de Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él las ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieron allí delante de Jehová. Ok, ya quiero terminar este principio para pasar al tercer principio bíblico para ser prosperado, haciendo la lectura de Malaquías capítulo 3. Quiero que me acompañen todos allí. Malaquías capítulo 3, por favor, donde Dios reprende al pueblo porque el pueblo ha fallado a Dios en el tema del pago de los diezmos y las ofrendas. El versículo 8 del capítulo 3 de Malaquías, quiero que todos por favor se ubiquen allí. ¿Lo tienen? Dice, pregunta a Dios, pregunta el profeta, ¿robará el hombre a Dios? Es una interrogante. Es una pregunta para llamar la atención del pueblo. Es una pregunta que llama a una reflexión profunda.
Dice Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Le responde Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Uno podría pensar, pero ¿cómo alguien le puede robar a Dios? Es imposible que se le robe a Dios. En el sistema que Dios estableció para que su obra avance, Dios ha establecido este sistema para bendecir a su pueblo. Y Dios le está reclamando a su pueblo, ustedes han dejado de hacerlo. Y al dejar de hacerlo, ustedes me están robando a mí. Alguien dice, pastor, me extraña, pastor, que usted, siendo un estudioso de la Biblia, no entienda que eso es en el Antiguo Testamento. Sí, mente brillante. Pero no te das cuenta que todo el Antiguo Testamento fue escrito a los judíos. Si yo aplico esa lógica a este texto, debo aplicárselo a todo el Antiguo Testamento, porque cuando escribió Moisés y cuando escribió Isaías y cuando escribieron los profetas, no estaban pensando en la iglesia, estaban pensando en los judíos, en el pueblo de ellos, porque la iglesia era un misterio para ellos, que no lo entendieron, sino que dice el apóstol, administraban cosas, misterios que ellos no entendían. Así que todo el Antiguo Testamento es escrito para Israel, el pueblo de Dios, pero en Israel está representado el pueblo del Señor, la iglesia también. De tal manera que si estos textos no aplican para mí y yo aplico esa misma lógica a los demás, entonces tengo que agarrar el Antiguo Testamento y desecharlo. Y mi Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Se ha puesto a pensar a qué se refirió Pedro cuando dijo toda la escritura es inspirada por Dios? En ese momento cuando Pedro habló, ¿fue Pedro el que dijo eso? Pablo. En ese momento cuando Pablo declara esa palabra, ¿cuál era la Biblia que Pablo tenía en sus manos? ¿El Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento. De manera que Pablo dice, señores, el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Por supuesto, él estaba también hablando del Nuevo Testamento. Tal vez Pablo no era consciente de lo que iban a trascender sus cartas, pero el Espíritu Santo que inspiró a Pablo a decir eso, sí sabía ya que nuestra Biblia tendría Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero quiero llamar su atención a que en el momento que Pablo dice eso, Pablo tiene en su mano el Antiguo Testamento y Pablo está diciendo, señores, toda, no dice una parte sí, otra parte no, vayan ustedes a ver cuál les conviene y cuál no. No, Pablo dice toda la escritura, y Pablo tiene en su mano el Antiguo Testamento, es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Así que ese concepto de que no, que mira que esto es para el Antiguo Testamento, que no es, porque sí, es verdad. Los destinatarios primarios eran los judíos, como lo fueron en todo el Antiguo Testamento. Luego, aquí hay un principio que trasciende las fronteras del tiempo y de la cultura. Por ejemplo, cuando dice, o vamos a seguir leyendo. Luego de hacer la pregunta que si robará el hombre a Dios, verso 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra de vuestra vid en el campo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Por supuesto, el destinatario primario de estos versículos es la nación de Israel. Pero por implicación, los principios aquí expuestos aplican al pueblo de Dios. Es decir, si el pueblo de Dios hoy honra a Dios con sus bienes, Dios dice, estoy comprometido a bendecirte a ti. Si tú me honras con tus bienes, dice Dios, pruébame y verás. Pruébame y tú verás si yo no abro la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Ese principio de honra
sigue vigente. El mismo Dios que dijo ayer, hónrame, yo honro a los que me honran, es el mismo Dios de hoy. Él sigue diciendo hoy, si tú me honras, yo te honro. Es el mismo Dios. El principio sigue vigente. El mismo Dios que dijo ayer, mira, si tú eres fiel en los diezmos y en las ofrendas, yo te voy a demostrar que yo voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Ese principio trasciende las fronteras de cultura, de espacio, de edad y de tiempo. Y si hoy hay un creyente que lo hace con fe, creyendo esta palabra, Dios dice, pruébame y yo te voy a bendecir. Yo voy a reprender al devorador por ti. Se va a ir el enemigo de tu finanza, el devorador de tu finanza se irá. Yo lo voy a reprender. Sí, señora. Sí, señora. Ahí en Mateo 23 es para los que dicen que el diezmo quedó abolido en el Nuevo Testamento. Era el momento perfecto para que Jesús hubiese abolido el diezmo. El contexto es que el Señor está reprendiendo a los escribas y a los fariseos. Y el Señor les dice, Adolfito, vamos a leer ese texto. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Quiero que note la forma como termina el versículo. El Señor le está reprendiendo a los escribas y a los fariseos. Ellos eran muy ortodoxos, muy apegados, muy legalistas. Y el Señor le dice, bien, ustedes diezman de todo. Son tan buenos para diezmar que diezman hasta del comino, hasta de la menta. Es decir, de las cosas más insignificantes. Es como que alguien dice, pastor, me gané 100 pesos. Me gané 100 pesos. Me lo encontré o algo y voy a diezmar 10 pesos. Alguien podría decir, pero eres como exagerado. ¿Cómo vas a diezmar 10 pesos? Bueno, así eran los fariseos. Eran muy estrictos en el tema de cumplir con sus diezmos. El Señor les reprende, no que diezmaran. ¿Qué es lo que reprende el Señor? Lo que el Señor les reprende a ellos es que ellos eran tan estrictos en eso, pero se olvidaban de otros valores importantes, que es la justicia, la misericordia, ¿qué más? Y la fe. Luego, cuando el Señor da ese latigazo a los fariseos, les dice esto: señores, esto, es decir, el que ustedes diezmen, es necesario hacerlo, pero sin dejar de hacer lo otro. Si el diezmo es abolido en el Nuevo Testamento, ¿por qué Jesús allí no dice, señores, pero es que ustedes están fuera de todo contexto? Si ya el diezmo queda abolido, a partir de ahora ya no diezmen. No hizo eso el Señor. Por el contrario, dijo, esto es menester hacerlo, esto es necesario hacerlo, pero sin dejar de hacer lo otro. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Es verdad que en el Nuevo Testamento el tema de diezmos y ofrendas no se trata con la misma amplitud que se trataba en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros del Pentateuco, cuyo objetivo era establecer las normas que iban a regir al pueblo. En el Nuevo Testamento el enfoque, aunque sí se habla del tema de las finanzas, de las ofrendas, el enfoque va a otros aspectos más generales de la cotidianidad de la cristiandad, de la vida cristiana. Muy bien, cierro este punto y recordemos, los principios bíblicos para ser prosperados son: número 1, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Número 2, honrar a Dios con nuestros bienes. Ok. Número 3, para ser prosperados, principio bíblico para ser prosperado: trabajar con responsabilidad. Hubo un tiempo en el que la cultura en España era que el trabajo era una maldición. El catolicismo de alguna forma infundió esa cosmovisión que
el trabajo era una maldición, ya que Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu frente trabajarás, y eso está en el marco de una maldición. Por lo que la gente adinerada entre los españoles tenía la concepción que ellos no podían trabajar. Trabajaban los empleados, pero ellos no. Con la reforma, cuando sucede la reforma, ese concepto cambia. La reforma, entre las cosas que recupera el valor al trabajo. Porque en la Biblia vamos a encontrar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios llama a que el pueblo sea trabajador, que sus hijos sean trabajadores. Así que la reforma, y esto ocurre especialmente en los países europeos que abrazaron la reforma, le estoy hablando de Alemania, le estoy hablando de Inglaterra, le estoy hablando de Francia, fueron países que prosperaron. Luego, las colonias conquistadas por estos países que tenían como religión ya para el tiempo de la reforma, tenían la cultura cristiana del trabajo, fueron también colonias que prosperaron. Ejemplo, Estados Unidos, que no fue una colonia como tal, pero emigraron personas que venían de Europa con la concepción cristiana y que venían buscando mejores tierras y se agruparon y prosperaron de una manera impresionante. El trabajo no es una maldición. No es una maldición. De hecho, cuando Dios le dice a Adán, Dios coloca a Adán y a Eva y los coloca en el huerto del Edén. Ellos no han pecado, pero Dios le dice: ustedes van a labrar la tierra, van a cuidarla, van a administrarla. Les está delegando un trabajo a ellos. El trabajo era la bendición que tenía Adán para obedecer a Dios, para servir a Dios. Adán iba a arar la tierra, iba a trabajar, iba a cuidar todo lo que el Creador había hecho, y eso no era una maldición, era una bendición. Luego, con la caída sobre la tierra hay una maldición, y es que la tierra iba a producir espino y que para cultivarla iba a ser más difícil. Pero no significa que el trabajo sea una maldición. Así que para ser prosperados según los principios bíblicos, primero, debes buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Segundo, debes honrar a Dios con tus bienes. Esto implica ofrenda, diezmos, etc. Y número 3, debes trabajar con responsabilidad. ¿A quién prospera Dios? Dios prospera. Número 1, por favor, hijo, Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice el texto: yo, Jehová, ¿qué hace Dios? Escudriño la mente. ¿Y qué más? Y también escudriño el corazón. ¿Para qué lo hago? Para darle a cada quien según su trabajo, según su camino. Esto es importante, porque Dios no anda por ahí prosperando a gente que anda chueca. O sea, no convirtamos a Dios en una lamparita de Aladino. No importa quién tú seas, cómo vivas, el estilo de vida de pecado que lleves. Si tú frotas la lamparita y dices, llamas al genio, el genio aparece y te bendice. Dios no anda así. No, Dios dice: yo escudriño la mente y escudriño el corazón para darle a cada uno según su obra. O sea, en esa medida Dios dice: te voy a bendecir. Miremos por favor gloria al Señor. Vamos a mirar, me ayudas, hijo, en Josué. A ver, busca tú Filipenses capítulo 4, verso 19. Yo voy a leer Josué 1:9. Mientras Adolfito me va ayudando, buscando la otra cita bíblica. Dice Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces. El 8, perdón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando tú harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Cuando andas con un pie adentro y uno afuera. Cuando andas todo chueco por ahí en la vida espiritual. Cuando guardes la palabra del Señor. Recuerda que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque los narcotraficantes, si prosperidad significa tener mucho dinero, entonces ellos son prósperos. Yo pregunto, ¿es prosperidad esa vida que ellos llevan? No. Tal vez tú no tengas el carro que tiene un narcotraficante. Tal vez no, el tamaño de tu nevera no es igual al tamaño del que tiene un narcotraficante. Dentro de tu nevera no están los mismos productos de calidad que está en la casa del narcotraficante. Ni siquiera el agua que le echas a la nevera. Pero tú te puedes sentar a la mesa con tus hijos, con tu esposa, a comerte el arroz, lo que Dios haya provisto, así sea un arrocito con huevito arriba que es delicioso. Y te lo puedes comer sonriente. Ellos no pueden hacer eso. Ellos eso no lo pueden hacer. El día que te plazca y si Dios te provee, puedes salir con tu esposa y puedes salir a comerte un perro caliente, una pizza. Ellos no pueden hacer eso. Así que es prosperidad eso. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Alguien que aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Primero, es importante saber que Dios prospera a los que andan conforme a su palabra. Segundo, es importante saber que es Dios el que suple, es Dios el que provee. Dice, y nuestro Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Debemos entender eso. Es Dios el que prospera, es Dios el que bendice, es Dios el que suple todo lo que hace falta. Y Él lo hace no dependiendo cómo esté la bolsa de valores, cómo esté el euro, cómo esté el dólar. No, Él lo hace conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Es decir, Él para bendecirme no dice, bueno, Carlos, déjame mirar cómo está la tasa de desempleo allá en Barranquilla o en Colombia o en Perú o en Ecuador. No, no, no. Él lo hace conforme a sus riquezas en gloria. A su nombre sea toda la alabanza. Pero Dios prospera a los que trabajan. Y eso es importante. Génesis capítulo 2, verso 15, por favor, Adolfito. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Así que cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dio un propósito. Y en ese propósito estaba trabajar. Amén. El trabajo no es el resultado de la caída del hombre. El trabajo es el propósito de Dios para con el hombre. La concepción católica nos hizo entender que el trabajo es una maldición, que el trabajo es un castigo. No es así. No es así. Una maldición es no tener trabajo y tener a los niños diciendo, papá, tengo hambre, mamá, tengo hambre. Vamos a mirar, ahora quiero mostrarles Juan, este lo leo yo, Adolfito, me vas buscando tú, segunda de Tesalonicenses 3:10. Yo leo Juan 5:17
Y dice el versículo 17: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si el trabajo fuera una maldición, quiere decir que Dios está bajo maldición. Y es una blasfemia decir eso. Pero el Señor Jesucristo dice: mi Padre hasta ahora trabaja. Y yo, dice Jesús, también trabajo. No esperes que Dios te prospere sin trabajar. No esperes que Dios te prospere siendo perezoso o perezosa. No esperes que Dios te provee, te supla, si tú le sacas el cuerpo a tu responsabilidad de trabajar. Y vamos a seguir mirando la Biblia. Adolfito, ¿lo tienes? Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué tal ese versículo? ¿Qué pasa? Cuando la reforma empieza a transformar la mentalidad que el catolicismo por años había infundido con respecto a la visión del trabajo, los reformadores empiezan a sacar la Biblia, empiezan a sacar estos textos y otros que voy a mencionarle. Y cuando los reformadores empiezan a confrontar a una generación que le han metido en la cabeza que el trabajo es una maldición y que por eso la vida es sabrosa en no trabajar, pero los confrontan con versículos como estos: no, es que el que no trabaje, que tampoco coma. Entonces la gente empieza a ser pellizcada y movida a prosperar, y por esa razón los países europeos en tiempo de la reforma tuvieron avances económicos, fueron prosperados. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ok, Adolfito, ¿me ayudas con 2 de Timoteo 2:6, por favor? Yo voy a buscar Proverbios capítulo 12, versículo 11. Dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Este es un análisis lógico, ¿cierto que sí? El que labra su tierra se saciará de pan. El que siga a los vagabundos que andan por ahí sin nada, de vida chévere, de tú sabes que agarran la suave y no trabajan, es necio. Ese es necio. Pero el que trabaja, el que se esfuerza, a ese Dios lo prospera, a ese Dios lo bendice, y ese se saciará de pan. A ese usted lo verá bendecido, lo verá bien, lo verá contento, tiene la bendición de Dios, pero esa bendición de Dios implica que podamos asumir nuestro deber como trabajador. Por favor, Adolfito, la siguiente cita. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Eso es una lógica. El labrador, para participar de los frutos, primero debe trabajar. Hay muchos cristianos que quieren comerse los frutos sin trabajar. Mucha gente se me llega a decirme: pastor, yo quiero que usted venga y ore en mi casa, porque hay un espíritu de ruina en mi casa. La gente tiene la percepción que el pastor a lo mejor tendrá una especie de varita mágica, o que el pastor debe tener alguna oración secreta, algo así por el estilo, que va y pronuncia la oración y se van las malas energías de la casa. Mi querido, no funciona así. Yo puedo ir a su casa, puedo citar la Biblia de Génesis, Apocalipsis, puedo utilizar aceite de lo que usted quiera, yo puedo reprender, puedo llevarme a toda la iglesia y reprender al diablo arriba y abajo en su casa. Pero si usted primero busca las añadiduras, y cuando le queda tiempo, si le queda tiempo, busca el reino de Dios. Segundo, usted no honra a Dios con sus bienes, con sus ofrendas, con sus diezmos. Tercero, usted es flojo, usted no le gusta trabajar. Mire, yo le podré reprender el espíritu de ruina lo que quiera, pero eso no es diablo, ahí no meta el diablo, es un asunto de usted. Es usted el que tiene que reestructurar su vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Como fuertecito esto, ¿verdad?
A nosotros nos gusta que nos solucionen la vida, que alguien haga esto y ya se nos solucione la vida, pero no funciona así. Es como la madre que viene a mí con el hijo de 17 años. Pastor, mi hijo me pega. Pastor, mi hijo me dice malas palabras. Pastor, venga, ore por él. Pastor, le voy a traer a mi hijo para que le dé una consejería. Y si hay algo desagradable para un consejero, es aconsejar a alguien que no quiere estar ahí. La mamá quiere que yo la aconseje, pero él no, lo que menos quiere es verme la cara a mí. Entonces ella pretende que yo en 25 minutos, en 35 minutos, arregle lo que ella en 17 años hizo mal. No funciona así. No funciona así. Nosotros debemos asumir nuestras responsabilidades y debemos hacer bien nuestro trabajo. Queda un silencio como... Porque aquí en nuestra mente hay un chi que nos dice que Dios es una especie de lamparita que la floto o alguien la chesquea y me arregla los problemas. Sí, Dios tiene poder para cambiar y Dios transforma al drogadicto y Dios transforma al alcohólico, pero hay unos componentes dentro de ese proceso de redención para esa persona en la que mi único trabajo es predicar, pero yo no convierto a la gente. Yo no convierto a la gente, yo solo predico. Y la gente que me escucha tiene la facultad de oírme o no oírme. Pero el pastor no es una especie de mago que hipnotiza a la gente, le hace regresión. No. El pastor es un hombre que enseña la palabra. La gente que escucha la palabra tiene la opción de oír o no oír. Pero usted como madre, usted como padre tiene la responsabilidad de formar a sus hijos. Ahora que están pequeños, si ya están grandes, si usted dice, pastor, si yo hubiese escuchado ese no sé si le quiere llamar regaño o consejo que usted está dando, si lo hubiese escuchado antes, pastor, pero ya me llegó tarde. Bueno, ore a Dios. Y ya ahí no queda más de otra que Dios trate con ese muchacho y que Dios le dé de todas maneras también sabiduría a usted, porque mientras esté debajo del techo de su casa, está bajo su responsabilidad. Hermano, uno se queda asombrado, y aquí me salí del tema, cuando yo he tenido personas, mujeres, que me vienen con una criaturita de 10 años, en otra ocasión era un niño de 9 años, y la madre diciendo, pastor, no sé qué hacer, pastor, ayúdeme, pastor. Hermano, pero era que temblaba, y me hablaba para que el niño de 9 años no me escuchara, no le escuchara a ella. Él me grita, pastor, él es terrible, agarra una rabia, pastor, y yo no sé, empieza a temblar y tira las cosas, pastor, y me ha partido. Ay, yo decía dentro de mí que fuera hijo mío. O sea, ¿cómo? Yo tengo que decirle, Señor, ayúdame. ¿Cómo puede una madre decirme a mí? ¿Cómo puede un padre decirme a mí que una criaturita de 9 años le tiene, hermano, era que temblaba de miedo? O sea, no, hermano, no puede ser. No puede ser. ¿Se imagina cuando ese muchacho tenga 15 años? No, si la señora, yo no estoy exagerando, tiembla cuando tiene 9 años, cuando ese muchacho tenga 15 años. No quiero ni imaginarlo. Y para la crianza de los niños, de los hijos, hay un principio que es fundamental. Debes criarlo con amor y firmeza. Amor y firmeza. Cariño y firmeza. Si todo es amor y todo es consentirlo y consentirlo, malformas el carácter de tus hijos. Pero si todo es firmeza y firmeza y firmeza y no, también malformas el carácter de tus hijos. Debes amarlo, pero debes corregirlo. Y ellos tienen que saber cuándo no es no. Pataleteen, hagan lo que quieran hacer. Alguien aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Vamos a leer, y ya para ir ya saliendo de este punto y también finalizando,
Adolfito, ¿tienes alguna cita sin leer? ¿No te he dado? Ayúdame por favor con 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 6. No sé, creo que ese no lo hemos leído. ¿Sí? Ok. Creo que no, leímos 2 de Tesalonicenses 3:10. ¿Sí? Vamos entonces con 1 de Tesalonicenses 4, 11 y 12, por favor. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Qué hermoso, ¿verdad? Vuelva a leer el versículo. Me parece un versículo muy lindo. Adolfito, léelo bien, en voz clara, alta, que todos escuchen. Los que están leyendo, la cita es 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Qué lindo, ¿verdad? Vivir así, sin tener necesidad de nada. Salvo, y yo hice ese paréntesis antes de desarrollar el tema, cuando son procesos de Dios. O sea, hay momentos, hermanos, donde Dios cierra la llave porque quiere tratar con nosotros. Y no es porque usted sea perezoso, no es porque usted esté embrujado, no es porque usted le echaron mala suerte, ni porque le echaron brujería. No, es un proceso de Dios. Dios quiere tratar una área en usted y Dios dice: espérate que te voy a cerrar un momentico la llave porque quiero saber qué hay en tu corazón. Que ese saber lo que hay en tu corazón es más para que yo lo sepa, porque Él no necesita de eso, Él todo lo sabe, para revelar lo que hay en el corazón. Pero cuando yo leo ese texto que Adolfito nos ha leído y termina diciendo: para que no tengáis necesidad de nada, para que vivan tranquilos. Ese es el deseo. Ese es el deseo de Dios para el creyente. Vuelva a leer el versículo, hijito, que todavía hay hermanos que necesitan volverlo a escuchar. Por favor, mire con mucha atención. Esto es lo que Dios quiere para ti, por favor. Y que procuréis tener tranquilidad. Dios quiere eso, que tú vivas tranquilo, hombre. Que vivas tranquilo. Hay muchos hermanos que viven angustiados y el arriendo y para aquí la plata y la universidad y viven estresados. Ya se han enfermado del colon, ya tienen la presión, que eso parece una montaña rusa, ya los exámenes de azúcar, se están dañando la vida a ellos. Y Dios dice: mira, para que vivas tranquilo, procuren tener tranquilidad. Siga leyendo, por favor, hermano Adolfo. Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ocúpense de sus negocios. Porque cuando la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no significa que usted va a dejar de trabajar. No significa que usted va a estar todos los días de la semana aquí en la iglesia. No, pastor, ya yo renuncié al trabajo. ¿Por qué? Porque estoy sirviéndole a Dios. Estoy ayunando. No, eso no es lo que eso es malinterpretar la Biblia. Hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, sabiendo que lo primero es el reino de Dios. Así que Dios dice: quiero que se ocupen de sus negocios, administrenlo, sean buenos administradores de lo que le he dado, ocúpense de ello y trabajen con sus manos. Y dice: como le hemos enseñado. Siga leyendo. A fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. A fin de que sean honrados y los de afuera vean y digan: ese señor es trabajador, esa señora es trabajadora. Mira cómo Dios. Nadie tendrá que decir: quién sabe en qué negocio anda. Mira, ve, ya tiene moto. Mira, ve, ya tiene carro. No. La gente dirá: es que él es muy trabajador y además no bebe, no tiene vicio, la platica le rinde. Siga leyendo. Y no tengáis necesidad de nada. Y no tengáis necesidad de nada. Qué lindo, ¿verdad? Eso es lo que Dios desea para ti y para mí. Efesios capítulo 5,
capítulo 6, versículos 5 y 8 dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, y sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Quiero que observe cómo en la concepción cristiana, en la mente del apóstol Pablo, el trabajo estaba relacionado con agradar a Dios. Y aquí se está hablando de siervos, es decir, Gider es un terrateniente, un adinerado, y yo soy un siervo de él, soy un trabajador de él, un esclavo de él. Aún ese trabajo Dios dice, debo hacerlo, no como para él, sino como para Dios, con buena voluntad. ¿Sabe que a veces da tanta vergüenza que en algunas empresas dicen no quieren cristianos en la empresa? En algunas empresas no quieren a cristianos, como hay otras en las que sí, no vengan. ¿Por qué? ¿Por qué algunas sí quieren y otras no? En las que sí quieren cristianos es porque han ido cristianos con esta mentalidad, buenos trabajadores. En las otras, porque han ido cristianos que dejan quedar mal el evangelio. Primero, trabajan 15 días y piden permiso 5 de esos 15 días. Salen a las 6 de la tarde y ellos ya a las 5:30 están recogiendo todo para irse. El jefe les dice, venga, ¿será que me puedes quitar esto de aquí y ponerlo acá? Y de una dice, no, a usted no me contrató para eso. Luego algunos dicen, hermano, es que el diablo me cerró las puertas. No, tú te las cierras. Le haces tan fácil el trabajo al diablo que él ni siquiera tiene que ocuparse. Él dice, él mismo se la cierra. Te quejas de todo. Mientras que el otro trabajador, que no es cristiano, pero es un buen trabajador, se va tarde, llega temprano, es amable, que venga, tranquilo jefe, yo se lo quito. A ese lo ascienden. A ese lo ascienden. A ese, cuando hay que darle un ascenso en el trabajo, ¿a quién van a buscar? A ese. Pero cuando hay que hacer recorte de personal, ¿a quién sacan? Si usted fuera patrón, lo haría así. Usted diría, hermano, usted es cristiano y es muy simpático y todo, pero usted es muy mal trabajador. Luego, pero pastor, yo no entiendo por qué yo no duro en los trabajos, por qué se me cierran las puertas, por qué nadie me quiere contratar. Bueno, hay que preguntarse por qué. Miren cómo en el cristianismo hasta esto hace parte de la ética cristiana. Debes ser el mejor trabajador de tu empresa, el mejor empleado, el mejor vendedor. ¿Por qué? Porque según la Biblia no debes hacerlo como para tu patrón, sino para Dios. Observe el texto, mire el contexto y observe que no se está relacionando con el ministerio. Porque, por ejemplo, si usted dice, bueno, pastor, yo voy a ayudar aquí en la iglesia, es más fácil relacionar esto con Dios. No me está sirviendo a mí, sino a Dios. Pero hacerlo a la empresa, y sin embargo en ese contexto está. De manera que cuando alguien trabaja así con responsabilidad, es buen trabajador, Dios lo prospera. Dios prospera al que es trabajador, al que es vago, al que le saca el cuerpo al trabajo, al que siempre tiene una excusa para no trabajar. Ese va a vivir siempre apretado. Siempre va a vivir, préstame ahí que no tengo para el pasaje, préstame ahí para la leche, préstame a los inconversos. Y eso es un mal testimonio. Dios no quiere que tú vivas así, querido hermano. Te he mostrado por la Biblia que Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que tú no tengas necesidad de nada. Pero para eso, primero, busca el reino de Dios y su justicia. Segundo, honra a Dios con tus bienes. Tercero, trabaja con responsabilidad. Ama el trabajo. Dios bendiga a los padres que a sus hijos le enseñaron el valor del trabajo, que enseñaron a sus hijos a trabajar. Me compadezco de esos hijos
que tuvieron padres sobreprotectores, que a la niña de 20 años todavía le daban la pantaleta. Perdónenme, así lo escueto. Perdónenme. Me compadezco de esa jovencita. Porque esa madre sobreprotectora no tiene ni idea del daño que le ha hecho a esa muchacha. Me compadezco de esos muchachos que a 30 años todavía le gritan a mamá: tú no me tienes que comprar los zapatos de tal marca. Y cuidadito que se lo va a comprar que sean copias, originales. El holgazán de 30 años todavía viviendo en la casa y maltratando a sus padres y presionándole porque sus padres le tienen que dar las cosas. Pero qué bendición esos muchachos que desde pequeños sus padres le enseñaron el valor del trabajo. Le enseñaron que la vida es dura, que la vida es difícil y que si tú quieres obtener las cosas en la vida tienes que trabajar. Esos muchachos están mejor preparados para enfrentar la vida. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? Enséñale a tus hijos el valor del trabajo y verás que tus hijos te lo van a agradecer mañana. Te estoy hablando con la Biblia. Y tengo cualquier cantidad de versículos aquí que no los puedo leer porque no nos vamos hoy de acá. Pero este es un tema del que la Biblia habla muchísimo. Termino, hay otros principios más acá, pero termino diciéndole: el cuarto principio para ser prosperado según Dios es administrar con sabiduría. La administración. Si usted tiene los tres primeros, pero usted no sabe administrar lo que Dios le da, por ahí se le va la bendición de Dios. Y aquí están fallando muchos cristianos. Todavía no han recibido la quincena, les pasa como el amigo mío del trabajo y ya deben más, ya deben el doble de lo que van a agarrar, porque no saben administrar. No sé si has observado cómo hay gente que se las arregla para vivir con el mínimo. Y viven con el mínimo. Y tienen una familia. Y pagan arriendo. Y hay gente que gana más de 3 y más de 4 salarios mínimos y viven colgados. ¿Dónde está la clave? Administración. Podrás tener muchos recursos, pero si no lo sabes administrar, se te van como agua. Podrás tener poquito, pero si ese poquito lo sabes administrar, te alcanza. Y ahí no hay que reprender al diablo. Ahí no hay que buscar que me echaron brujería debajo de la cama para arruinarme. No, no, no. Ahí lo que tienes que hacer es sentarte, haz una lista de tus deudas, de tus compromisos, empieza a eliminar gastos innecesarios, deja de comprar cosas que no necesitas. Si en tu casa viven 2 personas, no hagas 2 libras de arroz, y porque además de eso, algunos dicen: no, yo no como comida calentada. Compra, algunos hacen un mercado que debería haberles durado 15 días y les dura 5 días. Dios tenga misericordia de ese pobre hombre, ¿no? Con una mujer así se arruina cualquiera, hermano. Una mujer así arruina a cualquiera. Entonces, ahí no tienes que reprender al diablo. Ahí no tienes, uy, pastor, me están echando brujería. No, mira, con razón yo escuchaba que algo caminaba sobre el techo. Esa es otra cosa. Procura comprar trampa o veneno para acabar las ratas. Y deja de echar la culpa a las brujas y al no. Los gatos. Entonces miren que muchas veces nosotros tenemos la solución, depende de nosotros, pero es más fácil decir: me echaron brujería. Lo que pasa es que yo no prospero porque, hermano, me tienen envidia. Me tienen envidia. Y el negocio no me prospera porque me tienen envidia. ¿Cuál envidia? ¿Cuál brujería? Es porque tú no estás administrando bien. Y el problema es que mientras tú sigas buscando un culpable, no vas a superar, no vas a mejorar esa área de tu vida.
Y toda la vida te la pasarás viviendo: me echaron brujería, me tienen envidia, me tienen... Y como estás buscando culpables afuera, no eres capaz de ver: oye, déjame hacer una listica aquí, yo quiero mirar a ver mis cuentas, qué es lo que yo estoy haciendo, dónde se me está yendo el dinero. Echarle freno de mano a muchas cosas que no son necesarias. Y así no solo te va a alcanzar la platica, te va a sobrar para ahorrar. Termino. Administrar es programar los gastos, gastar lo que uno anota, no simple gastar lo que uno anota. Ojo con eso, el concepto de administrar es eso. Administrar es programar los gastos, es decir, para este mes, en esta quincena, hay gastos que son fijos. Por ejemplo, si vives pagando arriendo, ya tú sabes que todos los meses tienes que pagar, eso no cambia. Los servicios, el mercado y tus pasajes, esos son gastos fijos. No lo puedes pagar en una sola quincena, pero tú puedes dividir: bueno, en la primera quincena yo voy a pagar esto y esto. Esos son gastos fijos. Tú no puedes comprometer tu salario más allá de eso. En la segunda quincena voy a pagar esto otro. Lo que me queda de eso es con lo que yo puedo disponer. Si yo me pongo a decir que mira, te voy a regalar la camisa, que yo voy para tal parte, que voy de paseo, y después y presto a paga diario, que es el peor error que usted puede cometer, meterse con paga diario, hermano. Si hay aquí algún cobre a diario, bueno, oraré por ti, que Dios te provea otro empleo. Es una maldición, hermano. Una vez que usted cae en esas garras, para salirse de allí, hermano, para salirse de allí, y el problema es que se crea una adicción. No es correcto y no es de buen testimonio que un líder de la iglesia ande con pagadiarios, porque usted está participando de un pecado que se llama usura. O comprando bolita. Pastor, ayúdeme a orar para que Dios me revele el número de la lotería. Así que administrar es programar los gastos, es gastar lo que uno anota. No simplemente es anotar lo que uno gasta, porque esto sería contabilidad. Administrar es hacer un presupuesto mensual y ceñirnos a ese presupuesto. Administrar es priorizar los gastos indispensables. Hay algunos que son indispensables, hay otros que son necesarios, hay otros gastos que son posibles y hay otros gastos que son superfluos, que son irrelevantes. Si tiene tarjeta de crédito, mire, si usted no tiene carácter para tener tarjeta de crédito, no la tenga. Si usted no tiene dominio propio para tener una tarjeta de crédito, deshágase de ella, porque se va a meter en problemas. Pero si usted, una tarjeta de crédito, si usted la sabe administrar, es una bendición. Si usted sabe cómo comprar y todo, es una bendición. Evite deudas y tenga autodisciplina. Principios bíblicos para ser prosperados. Colóquese de pie, por favor, tenga la bondad. Esta enseñanza que yo he dado hoy es una enseñanza para la vida. Ojalá, lo más seguro es que de lo que yo he hablado hoy, a usted se le quede muy poco en lo que ha retenido. Por lo que yo le aconsejo que cuando vaya a la casa hoy o mañana o en el transcurso de la semana, busque Visión Triunfante Oficial, ponga la enseñanza y vuelva a escucharla. Y escúchela otra vez. Escúchela otra vez. Porque yo te quiero decir, como dijo el apóstol Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero para que tú seas prosperado, tienes que cumplir estos principios bíblicos. Recuérdenmelos. Primer principio para ser prosperado:
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Segundo principio para ser prosperado, honrar a Dios con nuestros bienes. Esto incluye diezmos y ofrendas. Tercer principio para ser prosperado, trabajar con responsabilidad. Cuarto principio para ser prosperado, administrar con sabiduría lo que Dios nos ha dado. Si haces eso, te irá bien. Te irá bien. Verás cómo Dios va a empezar a obrar. Y otra cosa más. Dios, que sabe lo que hace, Dios sabe que al que es un mal administrador no le puede abrir mucho la pluma. Al que se vuelve loco con la bendición, Dios dice: a este sujeto yo no puedo abrirle mucho la pluma porque se me daña la llave o el grifo. Pero cuando Dios ve que tú eres un buen administrador, cuando Dios ve que tú sabes administrar los recursos que Él te da, Dios dice: aguanta que le abra un poquito más la llave. Y Dios ve que no te dañó eso, que la bendición no te daña, que la sabes administrar. Dios dice: todavía le puedo dar un poquito más, y le abre más. Y Dios ve que te dio la motico y supiste administrar bien la motico, no te dañó la motico. Dios dice: le voy a abrir un poquito más la llave, le voy a dar un carrito. Y Dios ve que sabes administrar el carrito y sabes administrar la casa. Y Dios dice: este me gusta, le voy a abrir un poquito más la pluma. Y Dios ve que no te daña y que además sabes administrar. Dios te bendice y te prospera. Cuando Dios te da una bicicleta y ya dejas de venir a los cultos, ya le quieres tirar la bicicleta a la gente en la calle, ya empieza, Dios dice: no, lo tengo que dejar aquí en bicicleta todo el tiempo porque se me daña. Cuando Dios te da un empleo y empieza a bendecirte en ese empleo, y resulta que empiezas a malgastar los recursos que Dios te da, Dios dice: no puedo. No te puedo dar más porque entre más te dé, más te vas a endeudar y más difícil va a ser que salgas de allí. Así que Dios dice: a vamos a mantenerlo aquí con lo necesario para vivir. Que lo dijo el salmista: manténme, no me dé muchas riquezas, tampoco pobreza, dame lo necesario para vivir. Si tienes estos principios, además de ahorrar, de ser generoso, de creer en la bendición de Dios para tu economía y de tener contentamiento en cualquier situación que tengas, si aprendes a tener contentamiento, cual sea tu situación, Dios te prospera, Dios te bendice. Padre, gracias te doy en esta mañana. Gracias por permitirme enseñar tu palabra. He enseñado estos principios bíblicos para ser prosperados, entendiendo que el deseo tuyo es que tu iglesia sea prosperada. Es que tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Mi Señor, te pido que esta palabra, que esta enseñanza de tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que esta enseñanza de tu palabra, Señor, pueda ayudar a corregir áreas deficientes de nuestras vidas y que podamos vivir tranquilos, quietos, teniendo todo lo necesario, que podamos vivir con la bendición tuya en nuestras vidas. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias te doy, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ayuda a mis hermanos. Prospera esta iglesia. Prospera la economía, la salud, el matrimonio, la familia. Prospera todas las cosas. Los hermanos que tienen deudas, que tal vez te han fallado en el sentido que no han vivido estos principios para ser prosperados, por favor, ayúdales a que puedan superarse, a que puedan corregir las cosas que tengan que corregir. Pero bendíceles, te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya.
Quiero agradecer a todos los que han estado conectados con la transmisión de nuestra escuela dominical. Gracias. Gracias por ayudarnos. Gracias por hacer parte de Visión Triunfante, ayudarnos a compartirlos en vivo. Muchas gracias. El Señor les bendiga y les invito a nuestra segunda escuela dominical, a la transmisión de nuestra segunda escuela. Que el Dios del cielo les bendiga de manera muy especial. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea sobre su vida.